Vale, pues estamos con Estíbaliz Urresola, directora de 20.000 especies de abejas, y ya ha pasado un tiempo de estrenar la película, pero se ha vuelto a ver aquí, ha vuelto a triunfar con la gente. ¿Cómo está siendo la recepción de la gente a la película un tiempo después? ¿Cómo lo notas tú? Claro, para la gente que la ve por primera vez, no importa cuándo se estrenó, la está viendo por primera vez, ¿no? Y lo del viernes en el Cursal 2 fue muy bonito. Yo misma me emocioné y pensaba que, bueno, por el hecho de ser territorio conocido, que es Donosti, que yo he vivido aquí un montón de años, y de que, bueno, que ya más o menos ya hemos hecho un viaje con la peli, pensaba que iba a estar más tranquila. Igualmente me emocioné y sobre todo la respuesta del público me hizo vibrar y fue precioso. Si no me equivoco, para hacer esta película te animó una historia real que conocías, ¿no? Y que te llevó a la gran pantalla. ¿Hasta qué punto te tocó esa historia y de esa historia inicial a lo que ha sido, cómo ha ido surgiendo ese proceso? Sí, o sea, no es que es como tú bien has dicho, es una historia real la que me animó a hablar de este tema, pero nunca me quise basar en su historia real porque tenía un tristísimo desenlace. Era el caso de Ekai, un chico de 16 años, un joven que se quitó la vida justamente para intentar visibilizar la situación de las personas trans y para tratar de que quienes vinieran detrás de él lo tuvieran más fácil, ¿no? Entonces, nunca deseé hacer una película sobre su historia o sobre su caso real, sino al contrario, como coger el testigo de esa carta que dejó, de ese deseo, esa última voluntad que expresaba en esa carta, para poder hacer una película que sí que nos remitiera o que nos invitara a pensar en ese horizonte que él deseaba, ¿no? Un horizonte de aceptación donde un personaje como el de mi película central, o sea, un personaje como el que en mi película es central, obtiene la aceptación, el respeto, el abrazo, la comprensión sobre todo de la familia, ¿no? Que es la primera instancia y la más importante para las personas trans, para las infancias trans, ¿no? Porque, bueno, al final la familia durante un tiempo es el mundo entero, ¿no? Y en el fondo también la familia es una representación de lo colectivo, ¿no? En escala pequeña también. La familia es el vecindario, es el pueblo, es la sociedad, es el mundo. Entonces, sí, para mí era importante recuperar en la película todas esas cuestiones que me habían impresionado y me habían ilusionado y llenado me había maravillado de escuchar a las familias a las que empecé a entrevistar a partir de este suceso y que eran cosas y cuestiones que normalmente se quedan fuera del relato, ¿no? Porque este relato casi siempre está muy enfocado en lo problemático y en lo estigmatizante y en lo conflictivo de acompañar las infancias trans en este caso. Y sin embargo en estas entrevistas encontré tantas perlas de tantos momentos brillantes que cada uno de los componentes de la familia vivía, que me parecía importante también traerlos a la película y dotarla también de esa esperanza y de ese valor que para mí es la diversidad. Y desde que comenzó la historia, la película, etcétera, hasta que ha terminado y un tiempo después, ¿sientes que has aprendido cosas que antes no sabías sobre la transexualidad o sobre estos temas, etcétera, o no? Quiero decir, ¿has aprendido a lo largo de la película después de ya el proceso que tenías hecho? Sí, claro, o sea, por supuesto, yo conocía las realidades de las personas trans, pero luego, claro, es un tema que requiere mucho rigor y mucha prudencia a la hora de ser tratado. Entonces, para mí ha sido fundamental no solo hacer una fuerte fase de documentación con las familias, sino también en cuanto a literatura y a documentación para empaparme de muchísimas cosas, ¿no? He aprendido, no sé, muchísimas cosas. También creo que los aprendizajes a veces son como de una forma, o cuando son profundos, también se van produciendo a lo largo del tiempo. Ahora mismo yo sé que soy totalmente distinta a la que empezó aquel proyecto entonces. Sí. Tampoco te sabría decir exactamente cuáles son los aprendizajes, pero sí que creo que como todo en la vida, depende cómo tú te enfrentes a una situación, es como vas a poder vivirla. Sí. Hilándolo con lo que te recién mencionaba ahora, para muchas de estas familias
han vivido estos procesos como una oportunidad de aprendizaje, y eso en estos casos ha supuesto fortalecer los lazos familiares y ha sido una oportunidad para estrechar esos vínculos, ¿no? Sí. Que la diversidad es un valor, que muchas de estas familias han reaprendido muchas actitudes y comportamientos que antes simplemente ejecutaban de forma inconsciente. Han sido conscientes también de hasta qué punto ellos y ellas mismas, padres y madres, han sido condicionados por el propio sistema de género en el que vivimos y nos ordenamos. Creo que también hay mucha confusión a veces en cuanto a nivel general social, a la hora de diferenciar cuestiones como la identidad de género, el rol, la identidad, la orientación y el rol, ¿no? O la expresión de género. Son como ámbitos distintos y, por ejemplo, cuando indagas y empiezas a como nombrar cada uno de estos ámbitos, también te das cuenta de cómo incluso dentro de lo que nombramos identitario, se abren un montón de dimensiones, ¿no? Sí. Que en su conjugación y en su nos hace absolutamente únicos, sí. Y no podemos tratar de parecernos a nada más, porque es que somos... Sí, ya que me hablas un poco de los roles de género, etcétera, es un poco política la pregunta, pero en este sentido, legislación nueva que hay de últimos años en relación con las personas trans, etcétera, ¿piensas que esto puede ayudar a las personas a separar un poco más lo que son los roles y posteriormente cada uno sentirse identificado como así quiera o no? O no sé si tienes opinión sobre este asunto. Bueno, yo creo que la ley que se ha aprobado recientemente, más que con los roles, tiene que ver con los derechos, con derechos fundamentales de una gran parte de la sociedad, de un colectivo que no ha visto estos derechos garantizados hasta hace nada, y históricamente han sido completamente vulnerados. Entonces, por supuesto que yo pienso que la aprobación de esta ley responde también a esa visibilización que se viene haciendo en los últimos años, pero sobre todo a una conversación y a un diálogo que ha tenido que producirse entre diversos colectivos y agentes sociales e instituciones para poder nombrar, ¿no?, todas esas lagunas que no estaban protegidas, para desglosar, especificar, precisar, toda esta conversación social que se ha dado para poder llegar a tener aprobada a día de hoy una ley, es lo que me parece fundamental y de un valor increíble, y que por supuesto seguirán faltando cosas por hacer y por desarrollar en materia de protección, pero creo que es un paso tremendamente importante. Y cambiando de tema, que se ha hablado también bastante de trabajar con niños, cómo es complicado para los niños, si es positivo o no, etcétera. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con niños? Porque está muy logrado en la película, el asunto y si es más para ellos un juego, es para ellos un trabajo, ¿cómo se lo toman y cómo has conseguido que se lo tomen? Bueno, yo creo que tanto para los niños como para los adultos, interpretar siempre tiene algo de juego, ¿no? Pero nunca es puramente un juego, porque los juegos, cuando te aburres y cuando ya o te enfadas, los dejas, ¿no? Pero sí, en rodaje no puedes dejar de trabajar, entonces tiene, yo creo que esa doble componente. Digo esto porque muchas veces se dice que para los niños actuar es solamente jugar, y en eso no estoy de acuerdo, porque en realidad los niños, las niñas, les niñes, yo en mi caso con Sofía Otero he visto cómo ha crecido como actriz brutalmente a lo largo de la película. No es solamente ponerte delante de la cámara y hacer, es incorporar un montón de directrices, de indicaciones, no solo de tu personaje o de tu forma de modular el texto o desde qué lugar de emoción lo dices, sino también de conjugar todo eso con la respuesta de tu compañero o de tu compañero de escena. De indicaciones de coreografía de movimientos, repetir las tomas una y otra vez hasta que encuentras lo que estás buscando exactamente. En toda esta repetición, pues hay un trabajo. Y lo último que quería preguntarte es una película que de primeras, al oír de lo que trata, mucha gente puede tener miedo de que caiga un poco en demasiada sensibilidad o emotividad hacia el personaje. No sé si tú lo has visto así, si has tenido algún momento miedo, has dicho, cuidado en no caer en ciertas cosas que pueden pasar en este tipo de películas, ¿no? No sé si te has andado con cuidado igual en ese sentido para crear una película que no
peque de emotiva, de excesivamente emotiva, etcétera, ¿no? Que puede pasar en muchas películas del estilo, en la que puedes entender al personaje, pero que hasta qué punto llega eso, ¿no? No sé si pensaste en eso o no. Yo creo que eso también va mucho con casi con el tono de una, ¿no? O de uno, como director, como autor, como si no va contigo también una lacrimogenia o no sé, como el melodrama, no sé, es difícil que tú misma lo vayas a hacer, ¿no? Pienso. Pero a nivel decisiones conscientes que yo haya querido tomar para contrapesar un poco, podría decirte que a lo mejor algo que para mí era importante era poder mostrar también al personaje de Lucía en otras situaciones o en otras cuestiones que no necesariamente tuvieran que ver literalmente con su conflicto identitario, ¿no? Bueno, que para mí no es su conflicto, es el conflicto que la sociedad le hace sentir que tiene, pero al desear también mostrarla como un personaje más allá de su identidad, ¿no? También es una niña que disfruta jugando, que tiene un poco de vergüenza al acercarse a alguien nuevo para hacerse amiga, sí, pero que luego también hace trastadas, travesuras, y que no siempre está la cuestión identitaria delante. Eso para mí era importante y creo que ese tipo de escenas son las que igual ayudan también como a aligerar y a empatizar mucho con el personaje de Lucía, ¿no? Porque la puedes ver trasteando, la puedes ver divirtiéndose, o tú te diviertes a través de algunas de las respuestas que veo que suceden en la sala de cine siempre, ¿no? Y que te hace reír, ¿no? La inocencia de esta niña. Creo que ese tipo de secuencias son las que ayudan bastante a empatizar con el personaje. Pues nada más, pues muchas gracias Estíbaliz y que vaya bien y suerte para los premios que quedan todavía.